Seguimos en Acreditados. Cuando caminamos por la Boca, pasamos la Usina del Arte y damos la vueltita y llegamos al Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken. Y en el Museo del Cine se desarrolla un foro de preservación de material fílmico. Eso es fabuloso. Claro. Vos te acordás, ¿no? Que de hecho lo comentamos acá en el programa, que apareció la única copia extendida de Metrópoli Claro. que existe en el mundo. Estaba Claro. justamente acá, embalada, guardada acá. Vamos a hablar con la directora del Museo del Cine Pablo Ducros-Hicken y ella nos va a contar de qué se trata, cómo viene este foro. Muy buenos días, Paula Félix Didier. Gracias por estar aquí en Acreditados. Buenos días. Yo, por ejemplo, digo La Guerra Gaucha, una película encantadora, pero muy antigua. Como esas, hay tantas que tuvieron actores famosos. Se los puede rescatar, se los puede ver. ¿De cuánto es la colección? ¿Cuánta gente está interesada en recuperarlas? El cine argentino está repartido en 2 o 3 grandes colecciones en este momento, Sí. que es el Museo del Cine, la Cinemateca del Instituto Nacional de Cine, Sí. la colección que es privada, pero bueno, digamos que por su manera de trabajar está muy accesible, que es la de Fernando Martín Peña, y la de la Fundación Cinemateca Argentina. Entre todas esas colecciones, y por ejemplo, yo te puedo decir el caso del museo, que tenemos unas 90.000 latas de película, o sea, ¿90.000? mucho, sí, mucho material, Muchísimo. mucho. Sí, de cualquier modo hemos perdido una cantidad enorme del cine mudo, de lo que se produjo antes del 30, Sí. más del 90% está perdido. Bueno, pero esa pérdida obedece a varios motivos, ¿no? ¿No había manera de conservarlo? No, sí había manera. La pérdida obedece a varias cosas. Sí, factor Algunas son económico. fortuitas. Tuvimos la muy mala suerte de que en el año 69 los laboratorios Alex, que eran el laboratorio que había en Argentina, y por esa razón todas las películas se copiaban ahí, y como es práctica habitual en todo el mundo, los productores y los directores en general dejaban sus negativos en el laboratorio, porque les resultaba práctico. Una película en 35 minutos ocupa mucho lugar, y les resultaba, bueno, me haces una copia entonces las dejaban en el laboratorio, que terminaban siendo una especie de archivo de hecho. Sí, improvisado. En el 69 se incendió ese depósito, y perdimos una cantidad enorme de nuestros negativos de cine argentino, por lo cual a veces las copias, o incluso las copias en 16 milímetros reducidas, con mucha menor calidad, que se hacían para la televisión, son lo único que tenemos. La Federación Internacional de Archivos Fílmicos, uno de los puntos digamos, del estatuto de la federación es esa, ¿no? Bueno, compartamos la información. Claro. De hecho, nosotros ahora en el Festival de Mar del Plata vamos a pasar una película muda argentina que se llama Manuelita Rosas, que fue repatriada, así se dice también. La repatriamos de Barcelona, estaba en la Filmoteca Catalana. ¿Y en qué estado? Bueno, ellos la tenían súper bien conservada, pero solamente conservada y en nitrato, que es el formato, el soporte en el que se hacían las películas hasta la década del 50. Ajá. Y si ustedes vieron Bastardo sin Gloria de Tarantino, por ahí ya saben que es un material muy peligroso. El nitrato puede estallar, es como nitroglicerina. Claro, genera vapores y es muy inestable. Exactamente. Y bueno, entonces eso no podíamos traer. ¿No? Eso no podíamos traer. Entonces, con la colaboración de la Fundación Murnau, que fue la que restauró Metrópolis, ellos financiaron en un laboratorio que está en Portugal, tomar ese nitrato y hacer un internegativo, digamos, de esa copia que ellos tenían, pasarla a negativo, hacer una copia nueva, y eso fue lo que trajimos, el internegativo y la copia nueva en un soporte que es el poliéster, que ya no tiene ni problemas como el nitrato que puede explotar, ni los problemas que tenía el otro soporte, que es el acetato, que se llama síndrome de vinagre, porque se empieza a pudrir y larga un olor muy fuerte, que es olor a vinagre. El trabajo que hicieron en ese laboratorio de Portugal que nos comentás, ¿termina siendo como una producción nueva en cuanto al soporte, la calidad? Sí. ¿Es como si hubieran hecho la película así? Sí, lo que pasa es que todo depende del original que vos tengas. Obvio, si la copia está muy mal... Sí, no hacen magia, obviamente. Sí, obviamente que las herramientas digitales, y esta es una de las grandes ventajas del digital, permiten eso, ¿no? Existen ahora software muy sofisticados, tipo Photoshop, pero mucho más complicados,
que permiten borrar rayas, manchas, etcétera. Son software caros y procesos que igualmente llevan horas y horas de trabajo humano, por lo cual restaurar una película es un proceso caro. Aquí nosotros tenemos el único laboratorio que existe ahora, que es Cinecolor, que por un lado acaba de cerrar su parte fotoquímica, y eso es un gran problema para nosotros. Claro. Pero por la parte digital la tiene, y bueno, entonces lo que tiene que ver con restauración digital lo podemos hacer acá, lo fotoquímico estamos en problemas. Cuando se decide esa digitalización es una elección, se decide esta sí y esta no, por tal motivo, por lo otro, por el éxito, por el actor o porque no hay otra cosa, no sé, pero siempre uno está dejando otras afuera. Sí, bueno, eso tiene que ver en nuestro caso con los recursos, por supuesto. Uno tiene que hacer tomar decisiones, no se puede digitalizar todo ni restaurar todo por los costos que esto implica. La digitalización tiene como la enorme ventaja la posibilidad del acceso, ¿no? Inmediato. Vos cuando tenés una película en su versión digital la podés poner en YouTube, la podés poner... nosotros, bueno, todo el foro ayer lo transmitimos en directo por streaming, entonces el que no pudo venir lo pudo ver desde donde sea que estuviera. O sea, el digital tiene la enorme ventaja de la democratización del acceso. Claro. Correcto. Pero bueno, tiene sus problemas también, ¿no? Que tiene que ver con que, bueno, vos digitalizás algo y sobre todo en el caso de las imágenes en movimiento, pierde resolución. Son archivos muy pesados, son archivos que ocupan mucho espacio, estamos hablando de teras muchas veces, ¿no? Si vos los escaneás en la calidad que corresponde, que es 4K o 6K. Bien. Y después eso lo tenés que guardar en algún lado. Ese almacenamiento, bueno, cuesta dinero y además vas a estar aumentando la cantidad de almacenamiento digital que necesitas, que no te alcanza ningún disco rígido que tengas en tu casa y que obviamente además los discos rígidos son muy frágiles, o sea, hay que pensar en formas estables de almacenamiento. O sea, el digital trae consigo problemas y bastante importantes, y fundamentalmente el de la obsolescencia programada, ¿no? Vos una película 35 de los Lumière la podés ver hoy en un proyector. Es como un auto de antes, dura para siempre. En cambio, un auto moderno no dura tanto. Pero además por el estándar. Claro. Es el mismo tamaño la película. Vos ahora con el digital tenés códecs distintos, software distintos, que además se programan para que no funcionen más de 3 o 4 años, para que vos tengas que comprar la nueva versión, que ya no es compatible con otra. Sí, sí, sí. Entonces, además de una carrera. Sí, además del archivo, vos tenés que asegurarte de tener el hardware y el software indicados. Exacto. Para finalizar, ¿qué nos podés aportar sobre el hallazgo de la versión larga de Metrópolis que se hizo en la Argentina, que yo comentaba al principio de la nota? Bueno, te podría aportar mucho. La historia completa que hicieron, porque yo tengo un dato. ¿Efectivamente es la única versión larga de esa peli? Bueno, sí, claro. Esto fue en el museo. La copia estaba en el museo y con Fernando Martín Peña terminamos de confirmar que efectivamente era así. Es la única copia completa de la versión de estreno. Sí, que existía en el mundo de la versión de estreno. Increíble. Sí, del primer corte que Fritz Lang había hecho de la película, que dura un poco más de 2 horas y media, y las versiones que, por una historia muy larga, los derechos los tenía la Paramount de Estados Unidos, y había decidido que, bueno, 2 horas y media era mucho, no sé qué, y la había cortado a algo así como 90 minutos. Claro. Los alemanes habían pasado desde los años 70 tratando de reconstruir esa versión y habían llegado a una que duraba unas 2 horas, pero todavía le faltaban estos 25 minutos que están en la versión argentina. Claro, convengamos que, a ver, encontrar la versión original extensa de una peli es un hallazgo, pero de esta peli en particular, que es es un hito en la historia de la cinematografía. Sí. Fue una noticia mundial. Fue una noticia mundial y la verdad que a nosotros nos sirvió mucho para posicionar al museo en un lugar de visibilidad, tanto para los funcionarios aquí como para, nuestro lugar en el mundo. De repente empezamos a existir y eso la verdad nos sirvió mucho. Como digo yo siempre,
no tanto por lo de Metrópolis en sí mismo, que por supuesto será siempre un orgullo personal, pero básicamente porque nos ayudó a llamar la atención sobre la colección valiosísima que el museo tiene de cine argentino. Y a partir de ahí, ¿cuántas copias hicieron de eso? Y Metrópolis llegó porque la calidad era... del hallazgo tuyo, del hallazgo del museo. ¿Instituciones pidieron copias? ¿De qué? ¿De Metrópolis? De la versión extensa. Sí, no, se la llevaron, la restauraron, estuvieron 2 años restaurándola y la reestrenaron en el Festival de Berlín, restaurada, completa, en 2010, y nosotros, por supuesto, tenemos una copia de eso. Perfecto. Nosotros, de hecho, la pasamos hace 2 semanas en el museo, la versión nuestra, así como estaba toda rayada, que nunca nadie la había podido ver, sin restaurar, y con los intertítulos en español nuestros, porque por supuesto los alemanes no los guardaron esos. Pero en el Malva, y de hecho creo que ahora va a haber una función al aire libre en el Malva, en la plaza de al lado, este mes, gratuita, de la versión restaurada de Metrópolis con música en vivo de Fernando Kabuzaki y Agustín Mango. Yo vi en el Colón el acorazado Potemkin con la orquesta. Claro, bueno. Fabuloso también. Sí, en el Colón se han hecho algunas funciones como, bueno, Los Nibelungos, Potemkin. Nosotros el año pasado restauramos la primera película, el primer largometraje argentino, que es Amalia, una versión de la novela de Mármol, y la pasamos en el Colón con música en vivo. Sí, lo anunciamos aquí, lo anunciamos en este programa. Impresionante, Paula Félix Didier, directora del Museo del Cine. Nos encantó esta nota y vamos a seguir, nos interesa muchísimo, seguiremos el tema. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.